Buenas tardes, mi grupo está conformado por Cristian Rojo, Sebastián Tejada y mi persona, José David Quiroz. El tema que elegimos del artículo son la trigonometría en la ingeniería mecatrónica desde la matemática educativa. Básicamente vamos a ver cómo se aplica la trigonometría en las ciencias básicas, en la ingeniería y cómo se aplica en la ingeniería. En las ciencias básicas vamos a ver las relaciones trigonométricas de un triángulo oblicuo. Listo, entonces tenemos aquí un ejercicio que nos dice: un poste forma un ángulo de 80 grados con el piso y está sostenido por una viga de 15 metros de longitud. La viga va desde el borde del poste hasta el piso formando un ángulo de 53 grados con este. Entonces tenemos que calcular la distancia que hay entre la base del poste y la base de la viga. Entonces aquí tenemos la ley adecuada a la situación, la cual la sumatoria de los ángulos internos nos deben de dar 180 grados. Entonces ya aquí tenemos que el ángulo de B, el ángulo de A, ahora nos falta el ángulo de C. ¿Listo? Entonces, si la sumatoria de los ángulos internos nos da 180, entonces vamos a reemplazar que C es igual a 180 menos ángulo de A más ángulo de B. Entonces, la cual nos da un resultado de que el ángulo interno de C es 47 grados. Ahora ya procedemos a resolver la distancia, la cual son 15 metros de la viga multiplicado por seno de 47, que es igual al ángulo de C, dividido seno de 80, lo cual es el ángulo de B. Entonces nos da como resultado la distancia aproximada de 11.1395 metros. Ya. De acuerdo. Continuamos con las relaciones trigonométricas de los triángulos rectángulos. De acuerdo. Tenemos un triángulo rectángulo del cual identificamos el ángulo donde nos hemos ubicado inicialmente, y desde aquí de este ángulo podemos identificar cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto. Ahora, antes de continuar, cabe destacar que tenemos los valores de la hipotenusa y el cateto opuesto, pero no tenemos el cateto adyacente. El cateto adyacente lo podemos encontrar de la siguiente forma, con esta fórmula que tenemos aquí, que es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien, ahora tenemos el valor de la hipotenusa llevado al cuadrado, el valor del cateto que conocemos, más el cateto que no conocemos. Llevamos los dos valores al cuadrado y el cuadrado del cateto que conocemos, que es 25, lo pasamos de este lado y queda restando. Ahora, elevamos la resta de estos dos valores a la raíz cuadrada. Y como hay que ser equivalentes, la C, que es el cateto, que no tenemos todavía, la elevamos, le ponemos raíz cuadrada. En este caso, la raíz cuadrada se cancela porque con el exponente que tiene la C, y nos queda la C solita. Ahora le sacamos raíz cuadrada al número que llevábamos de la resta de la hipotenusa en el cateto que conocemos, y nos da 12. Ese sería el valor del cateto adyacente, que es el que tenemos aquí, que sería 12 puntos. Esa es la forma más sencilla para encontrar el cateto que no tengamos, en caso de que no tengamos algún cateto. Ahora, cabe aclarar que estamos parados aquí en este ángulo, y por eso este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. En tal caso de que nos paráramos aquí, desde este ángulo, este ya no sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque este sería el cateto opuesto al ángulo donde estamos parados. La hipotenusa nunca cambia, seguirá siendo igual. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos parados aquí y vamos a sacar, sería la ley del coseno.
la ley del seno, perdón. Entonces, si vamos aquí, sería seno del ángulo que conocemos es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería cateto opuesto, que tiene un valor de 5, y la hipotenusa, que tiene un valor de 13. Cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí lo tenemos. En caso de que sea coseno, coseno tiene un valor de cateto adyacente, que es 12, que ya lo habíamos despejado, y sobre hipotenusa, que es 13. Coseno 12 sobre 13. Y el tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería 5 sobre 12, son los valores. Ahora, cabe destacar que tenemos cosecante, secante y cotangente, que son los recíprocas de lo que son seno, coseno y tangente, lo contrario de lo que serían esos valores de allí. A continuación veremos cómo la trigonometría es aplicada a la ingeniería a través de la primera ley del phi. Para esto vamos a realizar un ejercicio en el oficio. Una concentración de carbono de 500 átomos sobre centímetros cúbicos se expone a una hoja de hierro que tiene como área 30 centímetros al cuadrado y 1 milímetro de espesor para alcanzar al otro sector, que posee una concentración de 5 átomos sobre centímetros cúbicos. Bajo estas condiciones, nos piden calcular el flujo de átomos presente en este fenómeno por difusión intersticial. Ya teniendo todos los datos obtenidos, el área de la hoja de hierro, la concentración de un sector y del otro, la difusión binaria, que es igual a 0,23 centímetros al cuadrado sobre segundo, que es la de carbono sobre el hierro. Entonces utilizamos la primera ley de Fick, que nos dice que el flujo de átomos es igual a la difusión binaria por el área de la hoja de hierro por la diferencia de concentración sobre la distancia que hay que atravesar de un lado hacia el otro. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar los datos. El flujo de átomos es igual a 0,23 centímetros al cuadrado sobre segundo por 30 centímetros al cuadrado por la diferencia de concentración, que son 500 átomos menos 5 átomos, sobre 0,1 centímetro, que es el espesor. Entonces, 0,23 por 30 nos da como resultado 6,9 centímetros al cuadrado a la 4 sobre segundo por 500 menos 5, que nos daría como resultado 495 átomos sobre centímetro cúbico sobre 1 centímetro, sobre 0,1 centímetro. Entonces esto es igual, entonces mantenemos el 6,9 centímetros a la 4 por 495 dividido en 0,1 centímetro, nos daría como resultado 4950 átomos sobre centímetros a la 4. Entonces multiplicamos 6,9 centímetros a la 4 sobre segundo por 4950 átomos sobre centímetros a la 4, y esto nos daría como resultado 34.155 átomos sobre segundo. Aquí se cancelan los centímetros a la 4 con centímetros a la 4 y nos quedan solo átomos sobre segundo. Y este es el flujo de todos los átomos de un grado hacia el otro. Podemos decir que la trigonometría nos sirve para medir las distancias que hay, por ejemplo, en este puente, para saber cuáles son las fuerzas en este lado y cuáles son las fuerzas en este lado, también las distancias que pueden haber, y así saber si esto se puede llegar a caer algún día o no. También nos sirve en geografía para saber la distancia que hay entre una persona y una estrella. Y en topografía nos sirve para saber la distancia que hay entre una persona y un terreno a larga distancia.
Y en la ingeniería mecatrónica nos sirve para saber un tornillo cuánto mide y si está bien sus aspas en todos sus sectores.